Bien, Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Voy a leerla en la versión Nueva Biblia Viva. La voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Quizás usted tiene la Reina Valera 1960 o la Nueva Versión Internacional. Es lo mismo, solo que me gusta aquí las palabras que se usaron para este versículo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así, Eclesiastés 11:5. Los caminos de Dios son misteriosos, como la senda del viento, o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre. Voy a leerlo. Eclesiastés 11:5. Los caminos de Dios son misteriosos, como la senda del viento, o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre. Amén. La palabra para hoy se titula La extraña operación de Dios. Esa es la palabra para hoy. La extraña operación de Dios. Como lo dice aquí en Eclesiastés 11:5, los caminos de Dios son misteriosos. Dios opera de manera extraña, de manera que hay veces no podemos comprenderlo. Dios es un ser poderoso, grande, que nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra razón no puede comprender a totalidad la grandeza de nuestro Dios. Por ende, Dios opera de maneras extrañas. Esta palabra hoy nos va a enseñar algo muy puntual. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay veces conocemos ciertas facetas de Dios y pensamos que Dios es simplemente lo que hemos escuchado hablar de Él. Pero señores, la Biblia es tan poderosa que nos enseña las diferentes facetas, o pongámoslo así, operaciones de Dios. Cosas que son extrañas, pero Dios obra como Él quiere. No se olvide que uno de los grandes atributos de Dios es su soberanía. Dios es soberano y al Él, el ser soberano, Él obra como Él quiere, pero no olvide que siempre a sus atributos va su amor y su justicia. Eso hay que tenerlo muy claro. Eclesiastés 11:5 dice que así como es la senda del viento, es un misterio, no sabemos, lo sentimos, ni para dónde va, ni para dónde viene. Así como el espíritu humano se infunde en el cuerpo de un niño en el vientre de su madre, es un misterio. Así es nuestro Dios. Opera de maneras extrañas. En Isaías capítulo 55, verso 8, dice, Isaías 55:8, porque mis pensamientos, está hablando Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aquí Dios está dejando claro, señores, no traten de pensar por mí, no traten de quererme entender, porque a la verdad mis pensamientos no son como los vuestros, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos textos bíblicos nos enseñan de que Dios
es supremamente mayor, hasta en su manera de pensar. Sus caminos son muy diferentes a los nuestros. Yo creo que este ha sido el problema de que muchas personas quizás se hayan decepcionado del Evangelio. ¿Cuántas personas dicen, yo creí por un tiempo, pero me decepcioné porque vi que Dios no hizo lo que yo quería? ¿Cuántas personas, es más, no pueden asimilar que hay un Dios verdadero? ¿Por qué? Porque Dios obra y opera a su manera y no a nuestra manera. Y hay veces queremos relacionar a Dios a nuestra manera de pensar, a nuestra razón. Y es ahí donde la fe y la razón se van por diferentes caminos. Dios es muy diferente a lo que usted quizás piensa, amigo. ¿Cuántas personas dicen, es inconcebible que exista un Dios? Razonablemente, humanamente hablando, es imposible. Lo que pasa es que Dios habita en un mundo sobrenatural. Y usted y yo, amigo, habitamos en un mundo natural. Es por eso que para muchas personas les es difícil creer en un Dios poderoso. Pero hablemos de los que ya son cristianos. Hablemos de los que ya conocemos al Señor de una u otra manera. Hemos visto su poder. Y llega un momento en que suceden cosas y uno dice, ¿por qué si soy cristiano me está pasando esto? ¿Por qué si yo puse la fe en el Señor, por qué estoy enfermo? ¿Por qué si yo creí en Cristo, por qué estoy así? Y parece que entramos en una zona de cuestionar el proceder de Dios. Sí, yo sé que muchos de los que me están viendo, quizás usted no le pregunta a Dios por pena, o no le pregunta al pastor, pero por dentro usted dice, ¿por qué si soy fiel, si he tratado de guardar su palabra, si he puesto mi fe, ¿por qué no veo el accionar de Dios en mí? ¿Por qué veo que otro sí recibe? ¿Por qué veo que otro sí cuenta? ¿Y por qué en mí hay desgracia? ¿Por qué en mí quizás no hay la operación de Dios? ¿No se ha preguntado eso, amigo? Por eso vengo con esta palabra. Dios opera de maneras extrañas, porque Él es soberano. En el libro de Josué, capítulo 6, Josué, capítulo 6, en el verso 2, el pueblo de Israel va a tomar posesión de la primera ciudad de la tierra prometida, Jericó. Y cuando llegan a Jericó, Dios le da la orden a Josué y le dice, durante 7 días le van a dar una vuelta por día a la ciudad. Escuchen esto, la ciudad estaba amurallada. Las murallas de Jericó eran anchas, eran altas. Nadie podía penetrar a Jericó, era imposible. No habían las armas sofisticadas en ese tiempo para penetrar Jericó. Pero Dios le había dicho a Israel, yo les daré la tierra que fluye leche y miel. Y Jericó era la primera ciudad de esa tierra. Y uno dice, ¿por qué cuando llegaron a Jericó, inmediatamente Dios no derribó los muros? ¿No se ha puesto a pensar por qué inmediatamente al llegar a la zona Dios no derribó los muros? ¿Por qué le dice a Josué, Josué, durante 7 días, los primeros 6 días, le van a dar una vuelta por día a la ciudad? Y al 7º día darán 7 vueltas y van a gritar con todas las fuerzas que tengan. Qué extraño, ¿verdad? Dios obra de manera extraña y uno dice, ¿para qué Dios se puso en eso? ¿Para qué los puso a dar vueltas? ¿Será que dando vueltas iban a aflojar los ladrillos o los bloques de cemento o los bloques de lo que haya sido ese muro? ¿Será que al dar las vueltas la tierra se aflojaría? No. Estas vueltas no hizo ningún efecto en la parte física. No ablandó la tierra, no ablandó la muralla.
Al contrario, creo que fue objeto de burla para los habitantes de Jericó. Yo me imagino los habitantes de Jericó en la parte de arriba de las murallas soltando la risa, diciendo: esta gente está loca, nos están dando vueltas todos los días. Esto es extraño. En vez de mandar flechas o tratar de romper el muro, ¿qué es esto? ¡Qué extraño! O sea, yo me ilustro. Y uno dice: Dios opera de maneras extrañas. ¿Era necesario dar vueltas al muro, siendo un Dios tan grande y poderoso? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Dios no te ha sanado inmediatamente? Siendo el Dios creador del universo, de la tierra, del sol, ¿qué le cuesta a Dios sanarme de una vez o darme lo que necesito de una vez? Pero Dios opera de maneras extrañas. Ahora, analicemos un poco esto. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo le diera vueltas a la ciudad durante 7 días y el último día 7 vueltas? ¿Qué estaba queriendo Dios hacer? Yo puedo analizarlo y puedo ver que, aparte de que la gente los miraba, yo creo que esas vueltas no era para causar un efecto externo, sino más bien interno en los individuos que daban la vuelta. Póngase en el lugar de la gente del pueblo de Israel que estaba dándole vuelta el lunes, el martes, el miércoles. Póngase usted en el lugar de ellos, dando vueltas a una ciudad y recibiendo burlas desde el muro. Yo creo que muchos murmuraban: bueno, Josué, ¿qué estamos haciendo? Josué, ¿qué es esta bobada? Perdóname la expresión. Josué, ¿qué es esto? ¿Hemos venido a conquistar o a darle vueltas a esto? Yo creo que Dios para cada conquista nos prepara. Yo creo que Dios opera de maneras extrañas por causa de cosas que hay en nuestro corazón. Muchos de ellos quizás no habían visto la gloria de Dios. Acuérdese que esa generación nació en el desierto. Muchos de ellos, por no decirlo casi todos, no vieron el mar abrirse. La generación que entró a la tierra de Canaán fue una generación nueva. Nacieron en el desierto. No habían visto la gloria como la vieron sus padres, pero por incrédulos, por murmuradores, murieron en el desierto. Y la nueva generación entra y Dios necesita forjar en ellos un espíritu de fe. Dios necesita forjar en esta nueva generación algo especial en sus corazones. Yo creo que esas vueltas fue una manera de Dios tratar con el corazón del pueblo de Israel. Porque, señores, voy a decirlo así, el esperar en Dios produce paciencia. El esperar en Dios produce dependencia. Repito, hay cosas que Dios puede hacer inmediatamente, pero no las hace porque Él sabe que si las hace de inmediato, no va a producir lo que Él quiere producir en nosotros. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero quizás Dios te está diciendo: ¿te parece extraño mi actuar contigo? Déjeme ser simplemente un instrumento y Dios te está hablando a través de mi boca. Quizás Dios te está diciendo: ¿te parece extraño cómo te trato o cómo actúo? Pero dice el Señor: lo que pasa es que yo te conozco. Yo conozco tu corazón, sé tus intenciones y sé que es necesario un tiempo. Sé que es necesario un lapso de tiempo. Sé que es necesario esto que estás pasando, aunque te lo puedo quitar hoy si quiero, dice el Señor, pero yo sé que esto está formando en ti, número 1, mi carácter. Esto está formando en ti fe. Esto está formando en ti cosas que ni siquiera tú las puedes ver, pero cuando llegues al otro lado, cuando hayas pasado esta situación,
te darás cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Aleluya. Yo sé que es difícil decirlo, o mejor, fácil decirlo, pero difícil atravesarlo. Es interesante que Dios obra de maneras extrañas, pero Él sabe por qué lo está haciendo. Y la Biblia dice que al séptimo día cayeron los muros. Adiel, ahí, en esto que estamos hablando, es importante ver algo. Que Dios probó la fe de los israelitas. Que Dios los puso a hacer algo fácil. Para los de Jericó sería algo estúpido, algo incoherente, algo que no tiene lógica, dar vueltas. Pero Dios opera de maneras extrañas, pero vemos su poder cuando lo obedecemos. Amén, así es. Pastor José Manuel, esto es algo a la verdad extraño, ¿no? Tal como el tema, porque si nos ponemos a ver la historia de Israel, allí al mando de Josué, conociendo a ese Dios tan poderoso, pues como usted decía al principio, el Señor con una sola palabra, esos muros hubieran caído por tierra. Mas sin embargo, dar vueltas y vueltas todos los días, eso traería pues algo de duda aún, podríamos decir. Podría haber traído duda al corazón de muchos de los israelitas, de los hijos de Israel. Y esto es algo impresionante. Y cómo Dios trabaja, que es algo que nosotros simplemente al principio no lo comprendemos, pero nuestro Dios es tan maravilloso, siempre tiene un plan. Y usted decía algo, ¿no? Usted decía algo que era el hecho de que la gente posiblemente se burlaba, la gente posiblemente estaban allí mirando como unos locos dando vueltas, pero Dios siempre tiene un plan para sorprendernos. Wow, no sé, pero yo siento que el Señor le está hablando a alguien. Y tú dices, yo quiero que Dios haga así. Yo quiero que Dios haga así. Mira, Dios tiene muchas maneras de obrar. Y obra de manera extraña. Obra y viene por caminos que uno menos se imagina. Y ese es el problema de nosotros los cristianos. Que queremos que Dios obre como uno quiere. Queremos que Dios haga como uno se lo imagina. Y resulta que Dios va por otro lado. Resulta que Dios tiene otro plan. Resulta que Dios tiene otro propósito. Y está permitiendo ciertas circunstancias que duelen. Pero Él está obrando. Él está obrando. Esto es para alguien. Él está obrando. Él te escuchó. Él sabe lo que está haciendo. Él te ama. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que Él calla de amor por nosotros. ¿Cuántas veces Él quisiera hablarnos lo que Él está haciendo? Pero no nos habla porque nosotros echaríamos a perder su propósito. ¿Cuántas veces Dios quisiera decirte, si supieras por qué estoy permitiendo este dolor? Si supieras por qué estoy permitiendo que pases por este momento. ¿Cuántas veces Dios quisiera informarte, pero no lo hace? Extrañamente no lo hace. Porque nosotros dañaríamos el plan, su propósito. Él nos conoce. Bendito sea el Señor. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, Hechos capítulo 12, verso 1, la iglesia estaba empezando. Los apóstoles estaban llevando el evangelio. Y dice que el rey Herodes comenzó a echar mano de varios de la iglesia para maltratarlos. El imperio siempre levantándose contra la iglesia del Señor. Y dice la Biblia que tomó a Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol Jacobo, que también se le conoce como Santiago. Tomó a Jacobo y a espada lo mató.
Hechos capítulo 12, verso 2 en adelante. Lo mató. Dios no intervino. Mírenme, Dios no hizo nada. Jacobo, el apóstol, muere. Herodes, como vio que el pueblo que odiaba a los cristianos aplaudió, agarró también a Pedro, al apóstol Pedro, y lo preparó para matarlo en la Pascua. ¿Por qué? Porque Herodes quería congraciarse con la gente. Y así como mató a Jacobo, encarceló a Pedro para matarlo. Pero ¿qué pasó esa noche antes de sacarlo para matarlo? Ustedes conocen la historia. La iglesia oraba sin cesar por él y Dios envió un ángel y lo sacó. Dios envió un ángel y libró a Pedro de la muerte. Mi pregunta es, ¿por qué Dios no libró a Jacobo y sí libró a Pedro? ¿Será que Dios fue injusto con Jacobo? ¿Será que Jacobo no cumplía las expectativas de Dios? ¿Será que Jacobo estaba en pecado? ¿Será que Jacobo era diferente a Pedro? ¿Será que Jacobo no amaba al Señor o el Señor no amaba a Jacobo? ¿Por qué Dios no libra a Jacobo y sí libra a Pedro? Dios opera de maneras extrañas. Hay veces se nos enseña, Dios te libra, Dios te sana, porque eso es lo que se escucha hoy en día. Y tienen razón. Dios sana, Dios prospera, Dios bendice. Pero te tienen que mostrar el otro lado del evangelio. Hay veces Dios permite la muerte. Hay veces Dios permite la desgracia. Y eso no significa que Dios no te ama. Eso no significa que Dios te ignora. Eso no significa que Dios no existe. Dios obra de maneras extrañas. Como pastor, he visto gente en el borde de la muerte y los he visto siendo sanados. Hemos orado, he visto cómo Dios hace milagros preciosos y los sana, pero también he visto gente que muere y uno ora con fe, pero el Señor se los lleva. Y uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Acaso Cristo no sana? ¿Acaso Dios no es mi sanador? ¿Acaso por sus llagas no fuimos curados? Y agarramos un montón de promesas y creemos que Dios siempre tiene que obrar a nuestra manera. Estás equivocado. Tenemos que pedir, tenemos que creer. Pero Dios, inclusive, aquí lo apunté para que no se me olvide. Dios tiene un plan para cada dolor. Dios tiene un plan para cada dolor que permite en nuestra vida. Dios tiene un plan, un propósito para cada dolor que permite en nuestra vida, aunque en muchas de esas circunstancias Él no tenga nada que ver. Porque el problema de hoy es que la gente le echa la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios dejó que se muriera? ¿Y por qué Dios... Hay cosas que Dios no tiene nada que ver. Sí, Él es Dios, Él puede intervenir. Pero si no interviene es porque aún en el dolor Él se puede glorificar. Escuche lo que les voy a decir. Y esto que les voy a decir es palabra de reino. Esto no lo va a entender alguien que no tenga el Espíritu Santo. El Señor se glorifica mayormente en el dolor que en las otras circunstancias de bendición. La iglesia creció. En el libro de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva empezó. ¿Y qué fue lo que llevó a la iglesia a crecer? A extenderse por Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. El dolor. Los mártires, los cristianos que fueron
destruidos, devorados por las fieras en las plazas de Roma. Ese dolor, ese sufrimiento glorificaba más a Dios que los que eran librados. Mírenlo así. Dios es más glorificado cuando estás en el dolor y tú eres fiel, porque cualquiera es fiel cuando todo sale bien. Cualquiera glorifica a Dios cuando todo sale bien, cuando Dios te libra, cuando Dios te provee. Pero se imagina el infierno observándote en el dolor, y usted, en vez de murmurar, usted, en vez de irse de la iglesia, en vez de criticar, en vez de dudar de Dios, levantas tus manos y alabas a Dios en medio de tu dolor. Tú glorificas más a Dios en tu dolor que en tus felicidades y en tus gozos. Esto es evangelio. Esto es evangelio. Estamos acostumbrados a escuchar desde los púlpitos: Dios te sana, Dios te saca de los problemas. Y es verdad. Pero Dios opera de manera extraña. A unos libra y a otros simplemente los deja morir. A unos prospera y a otros no. Y uno dice: ¿por qué? Porque Dios es soberano. Pero le cuento algo, que para cada circunstancia hay un propósito. Yo conozco personas que, por ejemplo, una anciana de nuestra iglesia, 8 o 7 hijos más o menos, 8 o 7 hijos. Ella solía venir casi todas las tardes a la iglesia, solita. Cuando ella les compartía a sus hijos del evangelio, los hijos se reían de ella. Sus hijos se burlaban. Le decía: mamá, tú eres loca. Mamá, no nos venga a traer usted ese cuento de Dios. 18 años. Dios me dio la oportunidad de conocerla, de platicar con ella. 18 años. Siempre me decía: pastor, ore por mis hijos para que crean. Pastor, ore por mis hijos para que vean la luz del evangelio. 18 años lloraba, 18 años clamaba, y sus hijos cada día más y más y más incrédulos. Un día se enfermó y le dio un cáncer. Oh, amados, yo les cuento algo. Si he visto gente con fe, es esa mujer. Esta abuelita nos enseñó que era la fe. Cuando ella oraba por la gente se sanaba. Era una mujer que servía a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y cuando ella nos dijo que tenía cáncer, yo dije: no, Dios la sana, porque esta mujer es de una fe sólida. Vino a las campañas, todos los pastores oramos por ella, y Dios nunca la sanó. Nunca. Le echaron el aceite. ¿Qué no se hizo con ella? Dios opera de maneras extrañas. Y yo le decía: Dios, pero es tu hija, es tu sierva. Esta mujer no está por ahí pecando, no es hipócrita. Lo que pasa es que nosotros, los cristianos, creemos que Dios tiene que obedecer a nosotros, porque eso es lo que se enseña hoy en día, es a declarar. Yo declaro, yo decreto. Eso no es de Dios. Yo declaro porque es que la Biblia dice. No. Espere, no declare ni decrete. Usted tiene que ver si la operación de Dios está de acorde a lo que tú estás pidiendo. La oración no es para que Dios te dé lo que tú quieres. La oración es para conocer la voluntad de Dios en lo que tú estás pidiendo. Linda frase, ¿no? La oración no es para que Dios haga lo que a usted se le dé la gana y comienzas a declarar y a decretar. No, la oración es para saber qué opina Dios de lo que estoy pidiendo. ¿Cuál es su operación, su voluntad en lo que yo quiero? Y a la hermana le dio cáncer, y en el hospital
solo dejaban entrar a los hijos y algunos pastores. Y me acuerdo tanto que en la sala de ese hospital estaban los hijos llorando, porque a la hermana ya le quedaban pocas horas o pocos días de vida. Y en esa sala se sentía el dolor que sus hijos tenían al saber que su madre partía, ya que el papá había fallecido años atrás. Señores, y en esa sala uno de los hijos me dijo: pastor, háblanos del Dios que cree en nuestra madre. Háblanos de esa fe de ella. Queremos que nos consueles con lo que ella creía. Y comenzamos a predicarle a los hijos en la sala del hospital, en medio del dolor. La hermana fallece, predicamos en la funeraria, predicamos en el cementerio. Los 6 hijos se convierten al Señor tras la muerte de su mamá. La hermana nunca vio a sus hijos en la iglesia. La hermana nunca vio a sus hijos cantando ni con las manos levantadas. Solo fue después de la muerte que sus hijos vinieron, porque querían ver dónde se sentaba la mamá. Querían estar donde su mamá estuvo durante tantos años. Y en esos momentos escucharon palabra, fueron ministrados. Inclusive 2 de ellos son pastores. Y Dios obró salvación. Y es ahí donde yo digo, Dios obra de maneras extrañas. ¿Por qué Dios no la sanó? Si era una mujer de fe, quizás Dios sabía que por medio del dolor podía responderle la oración que ella tanto anhelaba, la salvación de sus hijos. Por eso no debes cuestionar a Dios por lo que te está pasando. No pongas a Dios en tela de juicio. No pongas a Dios entre la espada y la pared. ¿Por qué? Dile, ¿para qué? Porque hay cosas que no entendemos. ¿Cómo es que alguien se sana y otro no? ¿Cómo es que alguien dice, me levanté y el otro se murió? Dios tiene un propósito tanto para el que muere como para el que sobrevive. Es impresionante esto, Sadir. Así es. Pues realmente, Pastor José Manuel, ese testimonio es tremendo. Y cómo Dios opera, realmente es una extraña operación del Señor. Lo que Dios hace es maravilloso. Y yo me gozo porque nosotros, pues, de alguna manera hemos participado, Pastor José Manuel, hemos participado en casos parecidos. A veces pues lo hablo por la muerte de mi padre y uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué se fue? Dios pudo haberle puesto pulmones nuevos, Dios pudo haber hecho una sanidad en la parte, un milagro creativo. ¿Acaso para él hay algo imposible? Pero como usted decía hace un momento, cuando nosotros oramos para conocer la voluntad de Dios y no para exigirle a Dios que cumpla nuestros caprichos, lo que nosotros deseamos. Y una cosa que se me viene al recuerdo es saber, pastor, también que en muchas ocasiones nosotros pues hemos predicado aún con alguna clase de malestar, de dolor, se han presentado situaciones y mucha gente es sanada, mucha gente liberada y uno quizás allí con el dolor, con el malestar y uno dice, pero ¿por qué no me sano? ¿Por qué no me sano? Si están recibiendo sanidad la gente y yo aquí con ese dolor, me ha pasado el caso. Y yo creo que hemos tenido algo así, Pastor José Manuel, pero es la extraña operación. El Señor se glorifica de maneras que nosotros realmente no entendemos. Es que esto es precioso. El problema es que tienes que ver a Dios como la Biblia lo expone. No como se está predicando hoy en día en muchos lugares. Y le están dando a usted una imagen de Dios distorsionada. Que si usted no se sana es porque le faltó fe. Que si usted no recibe es porque no decretó, porque no declaró. Espere. Cuidado con esa metafísica barata que se está metiendo dentro de las iglesias.
Por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 4, verso 25. Lucas 4, 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Verso 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué es eso? Es la extraña operación. En los tiempos de Elías había un montón de viudas pasando necesidad, y Dios lo envía a una sola, y sobre una sola cae la palabra profética que la harina no va a escasear, ni el aceite va a disminuir. Una. ¿Por qué no todas? Extraño, ¿verdad? En los tiempos de Eliseo había un montón de leprosos en Israel. Eliseo tenía poder de Dios, pero ¿a cuántos sanó? Uno. Y fue, ni siquiera fue un israelita, fue un sirio, Naamán. Extraño, ¿verdad? Dios obra de maneras extrañas. ¿Y quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Por qué? ¿Quién soy yo para decirle: Dios, ¿qué te pasó? ¿Se te olvidaron los demás? No, todo tiene un propósito. Quizás aquí en la tierra no vamos a entender muchas cosas. Hay cosas que por más que se la traten a usted de explicar, no podemos entender un Dios tan grande y poderoso. Pero quiero decirle que ante todo, Él sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que permite. No te puedes desanimar por ello. No puedes poner en tela de juicio a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros? Sadiel, quiero que leas Isaías 45:9. Porque hay gente que dice: es que si Dios existiera no hubiera permitido esta situación. Es que ¿por qué? Ojo, Dios te comprende. Y por eso está permitiendo que usted escuche estas palabras. Porque Él sabe que quizás usted está resentido. Dios hubiera hecho algo. Dios, ¿por qué usted no hizo? Dios tiene un propósito. Dios sabe lo que está permitiendo en ti. Aunque no lo veas así, Él te ama. Aunque no lo veas así, más adelante entenderás y verás el panorama completo. ¿Qué dice Isaías 45:9? Dice así: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Este versículo nos da a entender, amigos que nos ven por la internet, que ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Barro. Y nosotros como barro, ¿cómo le podemos reclamar a nuestro hacedor, a nuestro alfarero: ¿por qué hiciste así? No puedo cuestionar a Dios. No puedo decirle: Dios, ¿qué te pasó? ¿Se te olvidó? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Se te quedó esto sin hacer? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero Él opera de maneras extrañas. Esa es la palabra de hoy. Él obra de maneras que no lo podemos entender. ¿Y por qué te estoy dando esta palabra? Porque el Espíritu Santo puso un sentir en mi corazón para hablarle a personas que quizás el enemigo está usando situaciones que te han pasado para hacerte dudar del amor de Dios. El enemigo está usando las circunstancias difíciles para hacerte dudar, para poner en duda
lo que Dios ha dicho en su palabra, su amor, su misericordia. Quizás el diablo te dice, ¿a dónde está la misericordia de Dios? ¿A dónde está el Dios que tú crees? Mira cómo permitió. Satanás es astuto y él va a usar tu dolor para ponerlo en contra del amor de Dios. Pero quiero decirle algo. Dios te ama a pesar de lo que estás pasando. Dios te ama a pesar de la situación. Y lo entenderás más adelante. Él, en su amor, más adelante va a permitir que lo entiendas. Si no es aquí en la tierra, cuando estés en el cielo, Él te lo va a explicar. Él va a permitir, o te lo va a decir, y va a decir, yo lo permití por esto y esto. Quizás en la tierra tu dolor, tu rabia te cegó y te fuiste de la iglesia. Quizás ya no lees la Biblia. Quizás no quieres oír nada de Dios por lo que te pasó. Pero quiero decirle que muchas de esas cosas no fue Dios, no fue culpa de Dios. Hay cosas que vienen por nuestro descuido. Hay cosas que vienen por nuestro pecado. Pero también hay cosas que Dios permite. Pero repito, Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo en ti. Su amor es tan grande, su amor es tan grande que no podemos entenderlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una perspectiva del amor de Dios. Creemos que si Dios me ama, me tiene que dar lo que yo quiero. Dios, si tú me amas, me tienes que sanar. Si tú me amas, me tienes que prosperar. Si tú me amas, Dios, me tienes que... No. Hay veces Dios en su amor se abstiene. Porque a Él le interesa más lo que tú eres que lo que tienes. A Dios le interesa más tu crecimiento espiritual que lo que puedes tener. Y hay veces tu crecimiento espiritual depende del sufrimiento y del dolor. Esto no te lo va a decir cualquiera, porque hoy en día muchos creen que el dolor solamente viene por el demonio, no el diablo. No. El sufrimiento no solamente viene por los demonios o por el pecado. No. Hay veces el sufrimiento es permitido por Dios para que crezcas espiritualmente, para que te levantes, para que confíes más en Él. O de lo contrario, uno dice, por ejemplo, Sadiel, ¿por qué Dios permitió que decapitaran al apóstol Pablo? Y cómo los apóstoles murieron de manera terrible. Por eso, si vamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a la palabra. Hebreos 11, lo he dicho muchas veces y hoy creo que lo puedo una vez más recordar. Habla de la fe. Y cuando uno habla de fe, uno cree que la fe es solamente para traer buenos resultados. Por ejemplo, en Hebreos 11, 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Uno dice, wow, por la fe Enoc fue al cielo sin ver muerte. Wow, uno se emociona de esa fe. Verso 7, Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Extraordinario, ¿verdad? Por la fe Noé hizo el arca, obedeció sin ver, en ese tiempo no llovía. Y uno dice, wow, qué fe poderosa, esa fe lo libró del diluvio. Es emocionante, ¿verdad? Verso 11 dice, Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Oiga, por la fe esta mujer tuvo un bebé ya cuando era anciana.
Entonces cuando uno lee los primeros versículos de Hebreos 11, uno dice, wow, la fe es para recibir milagros. La fe es para recibir bendición. Pero le voy a mostrar la otra cara. Dios opera de maneras extrañas. Por ejemplo, versículo 13 del mismo capítulo de Hebreos 11 dice, conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido. Y uno dice, ¿cómo así? Espere aquí. Estos primeros que usted nombró, pastor, fueron bendecidos, pero estos murieron sin haber recibido lo que se les prometió. ¿Cómo así? Dios obra de maneras extrañas. Hay veces la fe es para recibir lo que a uno le gusta, pero también hay veces la fe es para soportar las situaciones difíciles y seguir creyendo en Dios. ¿Quieren ver? Versículo 29 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, versículo 35, Hebreos 11, 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Wow, pero vea lo que dice. Mas otros fueron atormentados aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, decidieron morir, entregar sus vidas para ir con Cristo. Dios nos los libró. Y uno dice, ¿cómo así? La fe sirve para recibir milagros, pero también para soportar los momentos difíciles. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y uno dice, ¿será que no tuvieron fe para evitar la cárcel? ¿Será que no tuvieron fe para evitar prisiones y evitar azotes y vituperios? Ellos tenían fe, pero esa fe les ayudó a soportar los azotes, las prisiones y los maltratos de esta gente que creía en el Señor, pero eran perseguidos. Entonces, ¿qué les quiero enseñar? Que hay veces Dios te da lo que tú quieres como tú quieres verlo. Y hay veces no pasa nada. Hay veces Dios permite la muerte, el dolor, para que en medio de eso Él también sea glorificado. Dios es glorificado cuando te sana, pero también Dios es glorificado en tu dolor. Extraño, ¿verdad? Dios obra de maneras extrañas. No te confundas con el Evangelio. Míreme. No te confundas con el Evangelio. El hecho que seas cristiano, no creas que no eres vulnerable a las situaciones difíciles. El hecho que confíes en Dios no quiere decir que Él siempre te va a librar, que no te va a doler ni un dedo. No creas que porque eres cristiano siempre vas a tener abundancia. La Biblia habla del día malo. La Biblia habla del día malo. La Biblia dice que estamos en un mundo lleno de aflicción. Y hay veces Dios de manera extraña nos libra, nos sana. Y hay días que parece que Dios está lejos. Pero no, está permitiendo situaciones. Porque esas situaciones te van a ayudar a depender más de Él. Te va a ayudar a orar más. Te va a ayudar a muchas cosas. Va a sacar el orgullo, la soberbia. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón que si no es por esas situaciones no salen? Lo que pasa es que somos sabios en nuestra propia opinión. Y uno dice, Dios no tiene necesidad de permitir dolor. Yo me sujeto a tu voluntad. Mentira. El dolor es como que nos resetea la mente. Las situaciones difíciles como que nos hace un reseteo. Y ahí vemos las cosas tan malas que hay en nuestro corazón. Cuando estás afligido, cuando estás pasando un momento difícil, te das cuenta cosas que nunca te darías cuenta cuando está todo bien. Pero cuando estás pasando por el valle de sombra de muerte, cuando las cosas se ponen feas, ahí te das cuenta cuánta necesidad hay en tu corazón de Dios.
¿Cuántas cosas? Yo conozco gente que nunca fue a una iglesia, gente que nunca, pero allá en el dolor, en el cáncer, en el problema, aceptaron a Cristo y se dieron cuenta de cuánta soberbia tenían, cuánto orgullosos eran, antipáticos. Y el dolor les enseñó que no eran nada, simplemente barro. Entonces Dios opera de maneras extrañas. No te desanimes por lo que estás pasando. No te desanimes porque Dios no obra como quieres. Solo glorifica, solo exalta a Dios, aún en medio de tu flaqueza, en medio de esa necesidad. Aunque quizás Él no te haya mandado eso, dile: Señor, gloria a Dios. Porque si esto está formando mi carácter, si esta situación me está enseñando a callarme la boca, porque hay gente que habla y habla y no se dejan enseñar. Hay personas que son soberbios. Entonces viene la aflicción y la aflicción te enseña a callar, a escuchar. La aflicción te enseña muchas cosas que en los momentos buenos jamás hubieras aprendido. Entonces aquí vemos la fe verdadera. Te sirve para recibir y para soportar. Si usted es una persona que cuando todo estaba bien asistía a la iglesia, adorabas, ofrendabas, y de repente las cosas comenzaron a marchar mal y ya te desanimaste, ya no crees en Dios, nunca tuviste una fe verdadera. Nunca entendiste el Dios de la Biblia. Te predicaron un Dios distorsionado, te predicaron religión, no te predicaron el Dios de la Biblia. Dios obra de maneras extrañas. Y quiero terminar, antes de orar, con algo especial. Quiero decirles algo importante. En el libro de Romanos 8:28. Sadiel, Romanos 8:28. Quiero terminar, podría hablarles muchos versículos de la soberanía de Dios, porque Dios opera como Él quiere y de maneras extrañas. Yo siento que hay personas que me ven por la cámara en este momento y tú crees que Dios te ignora, tú crees que Dios no está sabiendo de tu dolor. Quiero decirte que Dios me está usando ahora para decirte que Dios está acompañándote en tu dolor, que Dios sabe lo que está permitiendo en tu vida, que Él está ahí contigo, Él llora contigo. Sí, Él está ahí, consolándote, dándote fuerzas, aunque tú creas que Él no sabe. No, pero ¿por qué no hizo? ¿Por qué no me ayudó? Él sabe lo que está haciendo. Repito, Él sabe lo que está haciendo. No le eche la culpa a Dios de todas tus desgracias. No. Hay consecuencias. Repito, hay consecuencias que muchos están recibiendo por cosas que han sembrado en el pasado. Y cuando vienen las consecuencias le echan la culpa a Dios. No, sea humilde. Dile: Señor, no sé por qué estoy pasando esto, pero sé que te voy a glorificar en medio de mi dolor. ¿Se imagina Job? Un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, y de repente lo perdió todo en un día. Sus hijos, sus animales, su casa, todo lo perdió. Y su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Yo creo que Job tenía todo el derecho como humano de decir: Dios no me ama, mire, me quitó todo. Hubiera maldecido a Dios. Pero Job no maldijo como su esposa lo quería. Job simplemente alabó a Dios. Job se dio cuenta que había un propósito. En el fondo de todo lo que estaba pasando había algo bueno que estaba por suceder. Y sucedió. Después Dios lo sanó y le devolvió mucho más de lo que perdió. Todo tiene un trasfondo. Vas a ver las cosas más claras más adelante. ¿Por qué no te sanó inmediatamente? ¿Por qué no te prosperó inmediatamente? ¿Por qué? Te darás cuenta que estabas en las manos del Señor y que en ningún momento Él te abandonó como el enemigo te quiso dar a entender. Satiel. Tremendo, pastor. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, ojo, no malinterprete, todas las cosas que Les ayudan. les ayudan, no les sale bien. Dice, les ayuda a bien. Hay veces mi bien no es lo que yo creo. Por ejemplo, ¿a quién le gusta que le apliquen una inyección? A nadie, duele. Hay gente que le tiene pavor a las inyecciones, pero son necesarias. Porque en las inyecciones va la medicina que te va a curar. Dios dice, esto te va a ayudar a tu bien, aunque te va a doler. Sí, te está doliendo, pero es necesario este trato que tengo contigo. Quizás tú dices, ¿por qué Dios no me trata como el de la esquina? ¿Por qué Dios no hace conmigo como hace con la hermanita? Porque tu corazón es diferente. Tu corazón es diferente. Y hay veces, de acuerdo a tu corazón, vendrá la operación de Dios para ti. Así que no pongas en duda el amor de Dios hacia ti. No permita que el diablo distorsione el amor que Dios te tiene solo porque contigo las cosas son diferentes que con tu hermano. Aleluya. A los que aman a Dios todas las cosas les ayuda. No les sale, sino les ayuda para bien. No dice les va a salir bien. No, hay cosas que nos va a salir mal. Pero aún en esas cosas que nos salen mal, Dios saca provecho para bendecir nuestra vida espiritual. Termino con esto. ¿Quiere usted ser un cristiano verdadero y fiel? Alaba a Dios en cualquier situación. El Evangelio no te promete nada en esta tierra. Voy a repetirlo. El Evangelio no te promete que siempre te vas a sanar. No te promete que vas a tener mucho dinero. El Evangelio no te promete que vas a estar en una cápsula donde no te va a pasar nada. No. El Evangelio te promete que Jesús estará contigo aún en medio de tu dolor. Eso sí, te dará paz en medio de la tormenta. El Evangelio te dice, el día que mueras, irás con el Señor. Eso es lo que te promete el Evangelio. El Evangelio barato que se predica hoy en día te dice, no acepte, declare, arrebátele al diablo lo que le quitó. Esas son palabras de gente que quiere distorsionar. Entonces los cristianos de hoy en día no aceptan nada porque dicen, no, yo no acepto el dolor porque esto es del diablo. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Hay cosas que son necesarias para tu crecimiento espiritual. Hay cosas que son necesarias para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Tenga cuidado. Pídele a Dios que le dé discernimiento. Si el sufrimiento que tienes es por causa de tu desobediencia, de tu pecado, o quizás una prueba, o quizás el enemigo, o quizás Dios lo está permitiendo porque te está librando de algo peor. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su voluntad, porque Él obra de maneras extrañas. No meta a Dios en una caja. No meta a Dios en un molde, porque Dios obra como Él quiere. Por ejemplo, en una ocasión le dijo a Moisés, Moisés, golpea la piedra y saldrá agua. Y Moisés golpeó la piedra. La segunda vez, Dios le dijo, Moisés, no la golpees, háblele. Y Moisés no entendió y agarró la piedra a palo. Y Dios lo castigó. ¿Por qué? Porque a veces queremos meter a Dios en nuestros moldes religiosos. Por eso hoy en día los cristianos antiguos critican a los cristianos nuevos, porque no cantan las canciones que a ellos les gusta. O sea, no meta a Dios en lo que a usted le gusta, en cómo Dios operó en ti, porque hay veces Dios no va a operar en ti como va a operar en otro. Ese es el problema de muchos hermanos. No encaje a Dios en tus razones, no encaje a Dios en lo que tú crees, porque Dios es multiforme. Claro está que su palabra es inamovible. Sus fundamentos no se pueden mover, pero sus operaciones en nosotros son diversas.
Dios obra conmigo de manera diferente como obra contigo. Por eso no te desanimes cuando Dios no te dé o no te sane o no obre o simplemente permita algo. Él te sigue amando igualmente. Él sabe lo que está haciendo contigo. Oh, siento la presencia de Dios. Y yo siento que hay personas que hoy el Señor te está levantando y te está diciendo: déjame obrar en tu corazón. Déjame seguir obrando en tu vida. No te decepciones, no te desanimes. Sigue alabando, sigue glorificando. No trates de entender a Dios. No trates de entenderlo. Tu mente no está capacitada para entender a un Dios tan grande. No trates de analizar a Dios. No, simplemente obedece aunque no lo entiendas. Voy a repetirlo. Obedece aunque no entiendas. Avanza aunque no lo comprendas. Alábalo aunque tú digas: ¿cómo lo alabo si vea lo que estoy pasando? Ahí se ve quién es realmente hijo de Dios. Allá donde estás, en tu casa, allá donde estás, levanta tus manos. El Espíritu de Dios te va a fortalecer. Y siento decirle esto a alguien: más adelante vas a comprender por qué y para qué. Muchos, quizás aquí en la tierra, jamás entenderemos cosas que Dios permitió. Cuando estemos en el cielo, el Señor sacará su mapa y dirá: mira, esto pasó por esto y esto. Me llevé a tu hijo, me llevé a tu mamá por esto y esto. El Señor creo que nos explicará. No sé, puedo entenderlo así. Pero después que estemos en su presencia, creo que eso restaría. Pero su misericordia es tan grande que creo que Dios nos va a decir muchas cosas que aquí en la tierra jamás nadie te las va a poder explicar. Por más que traten de usar palabras bonitas, simplemente te digo: obedécelo aunque no lo entiendas. Síguelo, ámalo aunque no lo sientas, porque Él opera de maneras extrañas. Hay veces uno siente la presencia de Dios, hay veces uno no siente nada, pero tiene que alabarlo. No te guíes por tus sentimientos, no te guíes por revelaciones, por sueños. Guíate por lo que está en su palabra y serás un cristiano fiel, un cristiano fiel. Mi alma te alaba. Vamos, levanten sus manos allá en casa. Mi alma te adora. Voy a orar por ti. Vamos, voy a orar por ti. Ya me quedan pocos minutos para terminar esta transmisión. Pero el Señor te está consolando y te dice: yo estoy contigo en este luto. Estoy contigo en este dolor. No pienses que te ignoro. Te amo, te dice el Señor. Avanza. Vas a ver lo que estoy haciendo en tu corazón. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, aún en el dolor. Te adoramos, Señor, aunque no lo entienda. Te adoramos, Señor, aunque no te pueda ver. Oh, gracias, Señor. Tú me amas. Tú me amas, tú nos amas. Y el hecho, Señor, que pasen situaciones, eso no significa que tú nos dejes de amar. Al contrario, tú quieres lo mejor para tus hijos, aunque no lo podamos entender. Esperar en ti, Señor, es difícil, pero creemos, Señor, aunque la duda venga a atormentarnos, aunque la incredulidad pueda venir, seguimos creyendo en ti, Señor. Vamos, levanten sus manos.
Es más, el Espíritu Santo me dice que muchos de ustedes hoy, extrañamente, reciben su sanidad. Sí. Otros deben esperar. Dios opera de maneras extrañas. Pero jamás dudes de su amor. Jamás dudes de su poder. Jamás. Vamos. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Te doy mi corazón, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardar es tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Dile allá en casa: Señor, tú tienes el control. A pesar de, tú tienes el control. Vamos a cantarle al Señor. Hay una unción del Espíritu que se mueve en esta hora. Vamos. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aleluya, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. ¡Vamos! Y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Vamos. Tú siempre tienes el control. Dios no pierde el control. A Dios no le tomó por sorpresa tu problema. Él ya lo sabía y por eso te está dando la fuerza. No fue que Dios no te respondió. Él sabe que es lo mejor para ti. Vamos ahí, levanta tus manos. Espíritu de Dios, confirma esta palabra. Haz tu extraña operación. Haz como tú quieras. Señor, si hay alguien que está enfermo, sánalo ahora, donde quiera que esté. No como yo quiero, sino como tú quieras. Haz milagros ahora, en los hospitales, en las clínicas. Pero si es para salvación, sálvalo, bendícelo, pero obra conforme tu voluntad. Espíritu de Dios, sopla a donde quiera que vean esta programación. Sopla allá vida. Sopla tu voluntad allí, Padre. Fortalece al que está desanimado. Levántalo. Hazle entender que tú estás allí. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo.
Sabasharabakaya. Aunque no me sientas, estoy ahí. Aunque no veas mi mover como tú quieres, yo estoy haciendo mi voluntad. Amasekanda la basaya. La basaya. Espíritu de Dios, fluye. Haz maravillas conforme tu propósito. Hay cosas, me dice el Espíritu Santo, que te están llevando al propósito de Dios. Y Él no las va a quitar, porque si las quitas, si Él la quita, te vas por otro lado. Dile, no le digas, Señor, quítame esta carga. Dile, Señor, enséñame para qué es esta carga. ¿A dónde quieres llevarme? Y lo vas a entender. Hay cosas que Dios no va a quitar, aunque Él quiera. No lo va a hacer, porque te ama. Y uno dice, ¿cómo me puede amar con semejante problema? Porque no lo puedes entender. La mente de Dios es más alta que la tuya. Pero espere que pase un tiempo. Espera y te vas a dar cuenta que todo encaja. Te vas a dar cuenta que todo era un plan de Dios. Era un libramiento de Dios a tu favor. Vamos, allá donde estás, recibe fuerzas, recibe fortaleza. Adora, vamos, adora. Allí donde estás, dile, Señor, mi alma te alaba, gracias por este problema. El apóstol Pablo dice, dad gracias en todo. Y uno dice, ¿cómo puedo agradecer por este problema, con este dolor? Señores, es la extraña operación de Dios. Dile, Señor, gracias por esto. No lo entiendo, pero gracias. Gracias porque en vez de apartarme de ti, me aferro más a ti. Si estás haciendo algo en mi interior que no lo veo, no importa, haz lo que tengas que hacer. Gracias, vamos, dale gracias a Dios por todo, no solamente por tu salud, no solamente por el dinero que tienes. Dile gracias, Señor, gracias porque sé que en cualquier momento tú me vas a levantar, en cualquier momento esto terminará, todo es temporal. Y sé que tú tienes y vas a sacar lo mejor de mí a través de esta circunstancia. Recibe ahora, recibe sanidad, recibe libertad. Fuera toda depresión, fuera toda ansiedad. Reprendo todo dolor de tu cuerpo, todo espíritu de muerte, de suicidio, fuera en el nombre de Jesús. Se va. Fuera todo sufrimiento que viene por los demonios. Lo reprendo en el nombre de Jesús, porque ese sufrimiento no es de Dios. Todo tormento fuera en el nombre de Jesús. Dios te da la victoria. Dios te da la victoria. Recibe libertad, recibe bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Wow, hay presencia de Dios, hay bendición. Prepárate, lo mejor de Dios está por venir a tu vida. Lo mejor de Dios. Los que están aquí pueden aplaudir al Señor. Y escuche, hay veces lo mejor de Dios no es lo que usted cree. Hay veces lo mejor de Dios no es lo que usted piensa. Hay veces lo mejor de Dios es algo que quizás no nos gusta, pero Él sabe que nos conviene. Así que recibe la palabra, recibe la bendición. Satiel, ha sido una tarde y parte de la noche especial. Así es, Pastor José Manuel, pues estuvimos con toda esa audiencia maravillosa, conectadas con nosotros. Wow, compartimos un momento especial de palabra. Es una operación extraña de Dios. Lo que Dios hace es bien hecho, porque como usted lo dijo en el texto con que cerramos, en Romanos 8:28, para los que amamos a Dios, pues todas las cosas nos van a ayudar. Y estamos felices, Pastor José Manuel. A todos los hermanos, gracias. Que Dios les bendiga. Wow, no se les olvide, Dios está obrando, pero no como tú quieres, ni como
te imaginas, de una manera extraña, cuando de repente te vas a dar cuenta que Él está trabajando a tu favor. No se te olvide, la operación extraña de Dios siempre va ligada a su amor. Él sabe lo que te conviene. Bendiciones a todos. Les habló el pastor José Manuel. La paz del Señor Jesucristo. Un abrazo para todos. Bendiciones a todos ustedes.